es un experto en esta materia, ha hecho una serie de publicaciones muy importantes respecto de la crisis energética y en el campo petrolero. Nelson, ¿me escucha? Sí, buenos días, Jimmy. Muy buenos días con toda la audiencia. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y aquí presto a responder las preguntas. Gracias, muy amable. Nelson, la primera consulta es, ¿sabe algo de lo que anunció ayer Petroecuador, que Flopec le ha pedido suspender la venta de 15 millones de barriles de petróleo aparentemente sin ninguna explicación? Bueno, salió un comunicado sobre este tema. Lastimosamente no hay transparencia en información. Recordemos que todavía no se puede posesionar al nuevo gerente. Entonces yo creería que se va a escudar o se va a mantener esto hasta que se nombren autoridades. Básicamente, mientras no haya un gerente general ya posesionado, pues básicamente tendrán que suspender todo el tipo de estas grandes transacciones hasta que realmente se tenga autoridad. Lastimosamente, Petroecuador, este sería como el quinto gerente que tiene la empresa en menos de 5 meses de gestión, casi a gerente por mes. Eso hace que realmente esta inestabilidad haga que los procesos normales de una empresa petrolera se frenen por decisiones políticas y antitécnicas. Claro. Pero Nelson, ya se nombró el nuevo gerente. Ayer sonaba mucho un ingeniero Canelos, tengo entendido, que ha tenido varios años en Petroecuador y que entiendo que ingresó en la época del gerente Ítalo, se me escapa el apellido. Pero bueno, Cedeño, sí. Y que era el nombre que aparentemente había sido elegido. ¿Y ya lo posesionaron? No han podido tener un directorio, porque justamente solo el directorio puede aceptar la renuncia de la gerente general y con eso nombrar un nuevo gerente. Por ende, la gerente general sigue en funciones hasta que se tenga justamente la aceptación de la renuncia para poder tomar el proceso justamente para nombrar a un candidato apto de una terna. Entonces, ahora la pregunta es... Sí. En este momento entonces está el estira y encoge por ver quién puede más con la presión para que su recomendado sea el gerente. Lamentablemente presiones políticas me da la impresión, no es que la impresión, creo que es así, como se ha venido manejando con este tipo de presiones tantos años Petroecuador. Sí, pero yo creo que esto es un poco más complicado. Lastimosamente, la manera de cómo ha salido la última ministra, creo que a mucha gente que sea candidata para asumir este puesto le va a hacer pensar mucho. ¿Así? No creo que sea la manera correcta de que los ministros salgan. Debería haber un proceso atrás de eso para justamente juzgar todos estos actos de ineficiencia o todo lo que exista. Pero yo creo que las personas que estén candidatas para asumir este puesto pensarán unas 30, 40 veces, ya que lastimosamente, como es una empresa que realmente tiene muchas ineficiencias, hay muchos temas de corrupción, cualquier rato puede salir manchado y realmente no es que sale de la mejor manera. Salen con denuncias penales, con denuncias a la fiscalía, o salen con traición a la patria por sabotajes, y realmente eso yo creo que a nadie le gustaría que le dañen la reputación, que muchas veces hay grandes técnicos que pudieran dirigir estas empresas y que realmente les dañar su reputación por ya pocos meses de gobierno no creo que les convenga hasta al título personal y familiar. Ahora, ¿qué está pasando en la refinería de Esmeralda, Nelson? Que según conocemos, en 3 etapas de este año su trabajo se ha reducido al 50%, está trabajando al 50%. En La Libertad creo que está por el 88, 85%. ¿Qué pasa con las refinerías y por qué ha bajado la exportación de petróleo? 21 millones de barriles menos desde el año 2019. ¿Cuáles son las razones? La primera razón fundamental es la caída de producción petrolera. Ya no tenemos ni para satisfacer nuestras propias necesidades, peor aún para exportar. Ante eso, pues, ¿qué es lo que tenemos? Menos petróleo para poner en mercado internacional y poder hacer la exportación. Segundo, tener una refinería con una baja capacidad de refinación, sea cual sea el interés, sea porque se debe importar más, la prioridad de Petroecuador es importar más, por ende se necesita menos la refinería, y a mi criterio es un tema extremadamente erróneo. Imagínense que el tren de alta conversión hasta ahora no se puede
finalizar, ya que es una parte principal justamente para refinar todos los derivados que necesita el país en una crisis eléctrica tan fuerte. Las termoeléctricas en su gran mayoría usan gas y diésel, y nosotros estamos dedicándonos a importar sendas cantidades de diésel, que hace que el déficit fiscal justamente nos genere este cuello, digamos que esta soga que está ahorcando al sistema, al fisco ecuatoriano, que hace que justamente estemos en un problema enorme de no tener ingresos justamente para realizar obra pública que dé trabajo a la gente y eso permita bajar la tasa de criminalidad que existe al momento. Claro. Ahora, salidas debe haber seguramente. ¿Cuáles son las salidas, sí, esperando, por supuesto, que no tengan que pasar por el sedazo de la política? Exactamente, yo creo que mientras el presidente, como lo he dicho varias veces, no tome la decisión correcta, porque esta es una decisión correcta, y se juegue a veces el capital político, que ahora le ha costado mucho más. Yo creo que el haber tomado la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles en ciertas áreas, el tema de haber tomado la decisión de la explotación petrolera, le hubiera costado un 7-8%, ya que hubiera tenido ingresos, generado trabajo, y ahora le ha costado casi el 27% en la imagen de él. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, mi análisis puede ser que la energía va totalmente correlacionada con el crecimiento del país, y el país está decreciendo porque tenemos apagones. Soluciones. Mire, yo creo que de alguna manera pensamos que todos los que hablamos en medios vamos a inventar el agua fría, como yo lo puse en mi cuenta de X, y creo que el presidente, al haber estudiado un MPA en Harvard, eso lo enseñan nosotros en MIT, lo estudiamos en economía energética, es el caso de Brasil, un caso extremadamente similar a lo que pasó en Ecuador. Un sistema eléctrico devastado, un sistema petrolero devastado en los años 90, en los años 2000, el presidente Cardoso decide delegar esto a la parte privada, decide los bloques que tenía Petrobras justamente inútiles, sin presupuesto, delegarlos, hacer licitaciones internacionales, delegar a la empresa privada, comienza a incrementar producción. Petrobras inmediatamente con un decreto lo pasa a una sociedad anónima donde la mayoría accionaria es de Petrobras, delega el sistema eléctrico al sistema privado, y ahora mire, un país enormemente competitivo, con tasas de crecimiento altas, con trabajo, tratando de mitigar lo más importante, que es la pobreza, que es lo que está matando a los países, y básicamente así solucionó y no tiene apagones. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la planificación es sumamente importante, lo que no se ha hecho en el país. Justamente hoy en la mañana puse también en la cuenta de X cómo firmamos un tratado comercial con China sin haber sido tomados en cuenta el sector energético en esos tratados, porque aquí todos trabajamos separados, los empresarios desde un punto de vista, los energéticos desde otro punto de vista, y ahora van a tener una cantidad masiva de carros eléctricos chinos. Eso va a saturar muchísimo más la red eléctrica ecuatoriana, que a menos que se esté planificando, simplemente tendremos más apagones, porque la demanda global, justamente energía, viene a través de el consumo excesivo de todo lo que es data centers, el consumo excesivo de carros eléctricos, el consumo excesivo de aparatos eléctricos, que realmente eso satura la red eléctrica, y eso hace que comencemos a tener los apagones, porque ya no dan más las cargas la carga eléctrica que tienen estos sistemas. Ahora, mi última pregunta antes de darle paso a Omar. Desde su experiencia, el problema de la inminencia o de la preocupación por la inminencia de los cortes, ¿va a seguir todavía unos días más, o ya podemos decir pasó por ahora la crisis, ahora esperemos el estiaje de agosto? O sea, de aquí dieron hasta la próxima semana. Es inverosímil que en el pleno siglo XXI sigamos rezando para tener luz la próxima semana y así. Yo creo que si es que no tienen planificación de en dónde sacar la energía, cómo reactivar, hacer mantenimientos a termoeléctricas, a plantas hidroeléctricas, yo pienso que las cotas de agua se tienen que comenzar a reservar, porque realmente se espera una sequía bastante fuerte para los próximos meses. Recordemos que el cambio climático ha hecho que justamente las temperaturas sean altas, va a haber evaporación de agua justamente, y eso va a hacer que tengamos menos cantidad de energía. Es difícil predecirlo porque el cambio climático cada vez es más extremo, más, digamos, bipolar, no se lo tienen calculado, se están haciendo nuevas mediciones, las mediciones no calculan. Entonces yo pienso que para evitar, porque justamente tocar eso en un proceso electoral, y si se vienen más apagones afectará mucho más al voto de
de una potencial reelección, que es lo que creo que justamente se está buscando con mitigar estos riesgos que realmente, repito, esto no es un tema político, esto se tiene que arreglar el tema de los apagones con un tema sumamente técnico, que realmente creo que la buena voluntad del ministro Luque está ahí, pero esto no es solo voluntad, es ver cómo justamente se atraen las inversiones para cambiar el sistema eléctrico. Hasta ahora no he visto licitaciones de campos petroleros que permitan justamente incrementar la producción. No he visto la licitación de la refinería de alta conversión que nos dé más diésel justamente para aumentar la producción de diésel barato, para que justamente nos lleve a tener más combustibles para las termoeléctricas. Y él agrega una cosa, yo creo que las incoherencias justamente no solo parten de eso. El día de ayer la Cancillería se solidariza hubo un atentado, no me acuerdo qué, un país que era sumamente aliado a Rusia. Entonces eso me puede decir que ya podemos comenzar a conversar con Rusia para traer un diésel más barato. Yo lo que necesita este momento del país son combustibles más baratos que nos permita justamente tener independencia o por lo menos un costo más barato en el tema energético para poder inyectarle al PIB mucho más energía. Si no tenemos este componente principal, el problema más grave va a ser el decrecimiento del país. Eso implica muchos problemas sociales. Y lo segundo más indignante es que nosotros todavía, como ciudadanos, saludemos en programas de televisión que un artista como este señor Rúfalo, que lo voy a decir directamente con nombre, que más veo que esos tweets son creados por ONGs que tienen intereses en importación de derivados, en tener mal el sistema petrolero nacional, pues básicamente comiencen a ponernos calendarios para cerrar el ITT. Y lo más indignante es que el presidente de la República se preste para eso. El país necesita los $1.200 millones que produce el ITT, un campo extremadamente productivo que tiene el Ecuador. Cerrarlo es de locos. En el país yo creo que no entendemos la dimensión cómo el mundo nos ve. Toda la gente acá en Houston que realmente entiende petróleo dice: ustedes están dementes por cerrar un campo productivo que les ha costado abrir y que les va miles de millones de dólares y que nos va a costar casi el doble de miles de millones de dólares cerrarlo. Entonces yo creo que ese punto de vista hay que ser extremadamente coherentes para poder realmente la gente entienda que tenemos una política de Estado hacia el sistema energético nacional que tanto necesitamos. Nelson, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Nelson, Omar, muchas gracias a ustedes. Gracias por darnos estos minutos de su tiempo. Justamente le quería preguntar por la intervención del Avenger. El tema es el siguiente, Nelson. Usted dice que el presidente se prestó. A ver, sí, más allá de lo comunicacional, porque, bueno, a alguien de Hollywood sí le contesta el señor Noboa, pero a los reclamos que vienen desde acá adentro rara vez contesta. El tema es el siguiente. Usted dice que hay que ser coherentes y conscientes, pero asimismo, siguiendo esa línea de coherencia y conciencia, hubo una manifestación en las urnas por parte del pueblo ecuatoriano que te pudo o no haber gustado. Por ejemplo, yo lo he dicho en este espacio, yo voté no en esa pregunta cuando me preguntaron el Yasuní, pero yo tengo que aceptar que el 59% de la población dijo sí, hay que cerrar el grifo. Y es más, la preocupación y por donde va a ir la cosa es que hay un deadline que es agosto, supuestamente según la sentencia de la Corte Constitucional. Y dentro del Poder Ejecutivo saben que si no cumplen con eso, alguien, cualquier persona, puede plantearles una demanda por incumplimiento de sentencias. Entonces, ¿cómo se puede lidiar con las dos cosas? A ver, lo primero, una consulta muy mal hecha. Técnicamente se habló del crudo, pero no se habla de todo lo que implica la parte técnica. Nunca se analizaron las licencias ambientales y sobre todo, nunca se consultó a la zona de impacto donde realmente ganó el no. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay muchas causales justamente para que esto sea nuevamente consultado y que básicamente al principio el gobierno dijo que se pensaba diferir, lo dijo tanto la ministra como el señor presidente. Entonces yo creo que desde el punto de vista, este momento esa confusión el mismo gobierno nos ha generado. En segundo lugar también el tema del cierre, yo creo que primero el primer punto que tiene que topar es tener una licencia ambiental de última generación, que costará muchos millones de dólares buscar
¿Qué empresa puede asesorarle a la ministra o al ministerio para que desarrolle esa licencia ambiental para que salga? Una licencia ambiental no es de la noche a la mañana, no es en 6 días. Bueno, en el Ecuador se ha demostrado que sí se puede sacar licencias ambientales o permisos ambientales en 6 días, pero estas licencias serán de 2 o 3 años, ya que es la primera vez que se tiene que sacar una licencia ambiental que permita mitigar cualquier riesgo de una afectación al Yasuní por el desmontaje por primera vez en la historia de un campo petrolero. Ante esas circunstancias hay que tomar en cuenta que entrará maquinaria pesada. Dicen, ¿pero por qué? Porque para sacar tubería que está metida a cientos de kilómetros debajo la tierra, básicamente necesitará meter maquinaria pesada. Entonces hay que mitigar todos esos riesgos para justamente, como dice la sentencia, hay que dejar como era de manera original ese lugar, pues va a ser sumamente complicado. Número 2, el tema de conseguir $2,000 millones que está presupuestado el desmontaje. El Ecuador ahorita no veo que tiene ni la plata al Ministerio de Finanzas haciendo milagros, tiene que justamente sacar dinero de otras instituciones, de Petroecuador, de Selec, para completar incluso los sueldos. ¿De dónde va a sacar $2,000 millones para ese desmontaje? Y número 3, no hay los técnicos para eso. Entonces yo creo que va a ser ese un proyecto fallido, por más que nosotros digamos que hay una sentencia del pueblo, el pueblo nunca entendió la parte técnica. Y eso le va a costar más al pueblo porque realmente van a tener que hacer maravillas, una reforma fiscal para justamente cumplir eso, y eso significará mayores impuestos, otro tipo de extracción de dinero de los ciudadanos, que seguirá incrementando el descontento social y la inflación, que es lo que está justamente ahorita afectando al país. Yo creo que de alguna manera nadie ha querido tomar en cuenta que el factor energético impacta directamente a las vidas de los ecuatorianos, pero solo hablándole desde el punto de vista de las guerras, tanto Irán, tanto lo de Israel, el sector de Medio Oriente, Israel, más Ucrania, ha hecho que justamente nos fijemos cómo Estados Unidos está cuidando de que no sube el WTI. Porque eso le quería preguntar, Nelson, justamente eso le quería preguntar. Usted viendo un poco la situación, porque hasta geopolítica también esto interviene, ¿qué prevé usted para los precios del petróleo de aquí, por ejemplo, hasta finales de este año? ¿Usted cree que se van a estabilizar, van a bajar o van a subir? Verá, desde el punto de vista geopolítico, este momento Estados Unidos no ha permitido que explote una guerra con Irán, porque eso hubiera sido un desastre. Incluso para el Ecuador, por más que seamos felices con un barril de 120, 130, recordemos que nuestra declinación del 20% de producción de petróleo pues ha hecho que bajemos y por ende los ingresos no sean los más óptimos posibles. Y segundo, si estamos importando, imagínense nuestros barriles de diésel, si ahorita se compra en $170 del barril, comencemos a comprar en $220 del barril, pues ya se imaginará la catástrofe que tendríamos en el sistema fiscal ecuatoriano. Ahora, con respecto a la pregunta de eso, este momento se mantendrá estable. Los árabes están peleando por subir porque a ellos les conviene un barril de $90 para cumplir sus presupuestos y todas sus obras de infraestructura para su enfoque hacia el turismo, cambiar toda esta península arábiga que es llena de desiertos hacia un polo de atracción turística que demanda billones de dólares justamente para eso. Entonces ellos necesitan. Va a mantenerse estable en $80 del barril, que es algo que le conviene políticamente a Estados Unidos hasta pasar un proceso electoral. Pienso que desde ese punto de vista, si llega Trump a la Casa Blanca, pues él forzará a que baje más el precio del barril de petróleo, hará la paz con todos los países, porque realmente entre más barato sea el WTI, la gasolina en Estados Unidos, el ciudadano americano consume más. Y eso le permitirá incluso bajar costos para bajar la inflación, que en Estados Unidos no logran bajarle del 3.6% y las tasas de interés siguen casi al 6%, que hace que justamente no se estimule este tema. Entonces, el Ecuador, sumamente consciente de eso, tiene que tomar una acción importante en el tema petrolero. Imagínense que el Ecuador no estaría en el mapa petrolero porque saben que sale el campo Yasuní-TT, nuestros castigos de crudo que está entre $9 y $10 el barril, ya se comienza a ver un castigo mayor, entre $15 y $16, porque ya no es un crudo disponible que va a haber en el mercado. ¿Qué significa? Que sale, aparte de los 1.200 del ITT y los 5.000 del desmontaje, significa que cuando nosotros vendamos el poco crudo, si ahorita la proforma presupuestaria está en $67 por barril de crudo, pues simplemente si siguen 80, réstele menos 15, menos $16, pues estaremos bajo
la línea de presupuesto, y eso significará que en un momento dado nos quedaremos trabados sin ingresos y vendrán los problemas de seguir rogando a instituciones internacionales préstamos, y es como tener el Mercedes y estar pagando con la tarjeta de crédito con intereses la gasolina del vehículo. Claro. Gracias a Nelson Baldeón, consultor en temas energéticos. Que tengas un buen día, Nelson, muy amable. Un feliz día, gracias por la invitación.